Hola a todos. Hay encuentros que no son para sanar, sino para dar inicio a una pesadilla. Y hoy, detrás de las frías puertas de hierro de la prisión, una conspiración está creciendo en silencio. Aquella mañana, el cielo estaba gris pesado sin un solo rayo de sol capaz de atravesar las nubes. El ambiente frente a la entrada de la prisión era tan silencioso que uno podía escuchar hasta los latidos de su propio corazón. Entonces, la puerta de hierro se abrió con un sonido seco y prolongado keng, que helaba la sangre. La señora Jay entró. La ropa que llevaba estaba desgastada por los años y en sus manos solo había una sencilla bolsa de provisiones para la visita. A simple vista, cualquiera pensaría que era solo una madre pobre que había viajado desde lejos para ver a su hijo. Pero si se miraba con más atención, se podía notar que sus manos estaban apretadas con tanta fuerza que los nudillos se le ponían blancos y en sus ojos no había debilidad, sino una frialdad calculadora, como si estuviera planeando algo. Ella no venía solo a visitar a su hijo, venía a empezar de nuevo. Sentada en la sala de espera, la señora Jay no dijo ni una palabra. Su mirada estaba fija en el largo pasillo profundo y silencioso por donde los presos serían llevados. El ambiente era tan quieto que resultaba asfixiante. Entonces, a lo lejos, se escucharon pasos lentos, firmes, pesados. Un hombre fue conducido hacia allí. Era Tuk. Comparado con antes, había adelgazado mucho. Su rostro se veía más anguloso, su piel más oscura. Pero lo que hacía que cualquiera sintiera un escalofrío era su mirada ya no impulsiva como antes, sino fría y contenida como una bestia que espera pacientemente el momento de atacar. Madre e hijo se miraron, sin abrazos, sin prisa, sin lágrimas. Solo un silencio prolongado, como si entre ellos hubiera demasiadas cosas sin decir, y demasiadas cosas que ya habían cambiado. Tuk se sentó. La silla de metal emitió un sonido seco ket. La miró durante un largo momento antes de hablar con una voz grave y sin emoción. ¿Qué pasa? ¿Que has venido hasta aquí? Ni una palabra de preocupación, ni una muestra de afecto. Pero la señora Jay no se enfadó. Al contrario, bajó la cabeza, sus hombros empezaron a temblar y rompió a llorar. No era un llanto fuerte, pero sí contenido largo suficiente para conmover a cualquiera que lo escuchara. «Hijo, hijo mío». Su voz se quebró. «Yo no estoy viviendo. Desde que entraste aquí». Tuk no respondió, pero su mirada vaciló ligeramente. Un cambio muy pequeño, pero suficiente para que la señora Jay lo notara. Ella se secó las lágrimas, pero cuanto más las limpiaba, más caían. «Sin ti, me tratan como basura. Nadie se pone de mi lado. Me han echado como si ya no valiera nada». Su voz se debilitaba entrecortada, pero cada palabra parecía cuidadosamente calculada. No era para contar, sino para tocar lo más profundo dentro de Tuk. Y en efecto él cambió. Su mano se apretó ligeramente. Su mirada ya no era indiferente como al principio. ¿Qué ha pasado? Su voz bajó más lenta, pero dentro de ella empezaba a despertarse algo. La señora Jay no respondió de inmediato. Levantó la vista hacia su hijo con los ojos enrojecidos, pero en el fondo brilló por un instante una frialdad aguda que desapareció enseguida. «¿Sabes lo que me han hecho mientras tú estabas aquí?» Tuk no respondió, pero su mirada se clavó en ella. Ella apretó ligeramente los dientes y su tono empezó a cambiar. Ya no era completamente débil, ahora llevaba rabia y amargura. «Dijeron que yo era una ladrona. Me echaron delante de tanta gente». Tuk levantó la cabeza de inmediato, la mirada se volvió afilada. «¿Quién?» Una sola palabra, pero suficiente para mostrar que la ira empezaba a formarse. La señora Jay lo miró directamente a los ojos, sin evitarlo, sin dudar. La familia de ese tal Ye. El ambiente pareció congelarse.
Tuk guardó silencio, pero su mano se tensó hasta que las venas se marcaron. 1 segundo, 2 segundos. Luego dejó escapar una leve sonrisa muy ligera pero sin rastro de alegría. Siguen siendo ellos. La señora Jai bajó la cabeza con la voz ahogada. Yo aguanté. No quería problemas, pero no me dejaron en paz. Luego levantó la mirada. Esta vez aún con lágrimas, pero con una voz más firme que nunca. ¿Sabes? Huyen ha vuelto. La mirada de Tuk se quedó fija. Por un instante el aire pareció comprimirse. Esa mujer no solo volvió, sino que vive tranquilamente, al lado de ese tal Ye. Un silencio largo asfixiante. Tuk no dijo nada, pero bajó la cabeza. Apretó la mandíbula, los músculos del rostro tensos. Sus dedos golpeaban suavemente la mesa con un ritmo lento y pesado. Feliz, repitió con la voz ronca. La señora Jai lo miró. Su mirada ya no era la de una madre sufrida, sino la de alguien que está avivando el fuego. Sí, feliz, como si tú nunca hubieras existido. Esa frase fue como una cuchilla directa al corazón de Tuk. Él levantó la cabeza. Su mirada ya no dudaba, se volvió más oscura, más profunda, más peligrosa. Y la niña Maya, su voz bajó aún más. La señora Jai dudó un instante, luego dijo en voz baja: Maya, ahora llama papá a otro. El silencio fue absoluto. La mano de Tuk se cerró con tanta fuerza que el vaso de plástico sobre la mesa se deformó. 1 segundo, 2 segundos, y de pronto golpeó la mesa con fuerza. ¡Basta! El sonido hizo que toda la sala se estremeciera. Respiraba con fuerza el pecho, subiendo y bajando los ojos enrojecidos, no por lágrimas, sino por una ira que había llegado al límite. No, lo voy a dejar pasar, dijo lentamente, palabra por palabra. La señora Jai no dijo nada, solo observó en silencio, y en la comisura de sus labios apareció una leve sonrisa fugaz. Una llama acababa de encenderse. Después de aquel golpe fuerte contra la mesa, el ambiente en la sala de visitas quedó comprimido como si el aire se hubiera detenido. Todos los sonidos parecieron desaparecer por unos segundos, quedando solo la respiración agitada de Tuk y la mirada silenciosa pero afilada de la señora Jai. Su pecho subía y bajaba con fuerza. Sus manos seguían apretadas hasta que las venas se marcaban. Pero su ira ya no estallaba como antes. Ahora empezaba a convertirse en algo más contenido, más oscuro, más peligroso. La señora Jai no habló de inmediato. Observó a su hijo en silencio, como alguien que conoce cada pequeño cambio en su mirada y en su respiración. Sabía muy bien que la llama ya había sido encendida. Y lo que debía hacer ahora no era provocarlo de forma evidente, sino guiar ese fuego en la dirección correcta. Apoyó lentamente la mano sobre la mesa. Su voz se suavizó con un toque de cansancio, como si hubiera soportado demasiado. ¿Que estés enfadado? Es normal. Hubo una breve pausa, luego suspiró muy levemente. Pero yo estoy más dolida. No fue una frase fuerte ni dramática, pero fue suficiente para meterse en lo más profundo de los pensamientos de Tuk. Él no levantó la cabeza, seguía mirando hacia abajo, pero apretó más la mandíbula como si intentara contener algo dentro. He vivido toda mi vida por ti, continuó ella con la voz temblorosa pero no débil, y ahora que no estás en casa, me tratan así. Esas palabras no eran simples quejas. Eran piezas colocadas con precisión una a una, empujando a Tuk hacia su propia ira. Yo me encargo de todo, dijo él. Su voz era baja, corta, pero llena de intención. Ya no era una reacción impulsiva, sonaba más como una declaración. Pero la señora Jai negó suavemente con la cabeza. No, una sola palabra, pero hizo que Tuk se detuviera de inmediato. Levantó la mirada claramente desconcertado. ¿Cómo que no? Esta vez ella lo miró directamente. Ya no quedaba rastro de debilidad.
Su mirada era tranquila y sorprendentemente fría. «No hace falta que te apresures», dijo despacio marcando cada palabra. «Todo tiene que devolverse de la manera correcta». Esa frase hizo que la mirada de Tuk cambiara. La ira explosiva de antes empezó a calmarse, y en su lugar apareció la concentración, el cálculo. La señora Jai se inclinó ligeramente hacia adelante bajando la voz como si temiera que alguien pudiera escuchar. ¿Sabes? Se detuvo un segundo. Falta poco tiempo. Tuk entrecerró los ojos, su mirada se volvió más aguda. ¿Qué quieres decir? Ella no evitó la pregunta. Tú vas a salir pronto. El ambiente se detuvo en ese instante. Tuk no dijo nada, pero su mirada se quedó fija por un segundo. Un segundo muy breve, y luego todo en él cambió. Se sentó recto, dejó de apoyarse en la silla. Sus ojos ya no estaban rojos por la ira, ahora eran fríos profundos, mucho más inquietantes. ¿Salir?, pronto repitió con una voz firme y controlada. Sí, asintió la señora Jai. Dicen que, si no pasa nada, en unos meses estarás fuera. Se hizo un silencio largo, pero esta vez no era pesado, era cálculo. Pensamientos que se cruzaban en su mente, imágenes que aparecían. Huyen, Ye, Maya. Todo empezaba a encajar en algo más claro. Y entonces, Tuk curvó ligeramente los labios. Una sonrisa, por primera vez desde que apareció. Pero no traía alegría, sino una frialdad que hacía estremecer a cualquiera. Entonces, mejor. La señora Jai miró a su hijo sin decir nada, pero en sus ojos se reflejaba satisfacción. El fuego de antes ya no ardía de forma descontrolada. Ahora era una llama contenida bajo control, y por eso mucho más peligrosa. ¿Qué piensas hacer?, preguntó ella con una voz suave pero cargada de intención. Tuk no respondió de inmediato. Miró la mesa, sus dedos golpeaban ligeramente, lento, constante, como si estuviera ordenando todo en su cabeza. Luego levantó la mirada decidido. «Recuperarlo todo». «¿Y qué es todo?», insistió la señora Jai como si quisiera que él mismo lo dijera. Tuk no parpadeó. «Lo que debería ser mío». Una respuesta corta, pero suficiente para dejarlo todo claro. La señora Jai sonrió levemente. «Exacto. Todo eso siempre fue tuyo». Luego continuó con la voz más baja, más lenta, como si estuviera grabando cada palabra en su mente. «El honor de tu madre, la casa, y...». Se detuvo un instante. «Maya», un solo nombre, pero suficiente para congelar otra vez el ambiente en la sala. La mirada de Tuk se oscureció. «La niña», murmuró. «¿No lo ves?», continuó la señora Jai casi en un susurro. «Te están quitando todo, poco a poco». Se detuvo y lo miró fijamente. «Maya llama papá a otro. ¿Puedes aceptar eso?». Un silencio. Y entonces, Tuk sonrió levemente. Esta vez, la sonrisa era más clara y más fría. «Number», una sola palabra, firme. La señora Jai no dijo nada más. Sabía que ya estaba hecho. Todo lo que debía sembrar, ya lo había sembrado. «No hace falta que te apresures», dijo lentamente. «Solo recuerda, el día que salgas de aquí, será el día en que todo empiece de nuevo». Tuk la miró, sin parpadear. No dijo. «No es empezar de nuevo». Una breve pausa. «Es el final». Esa frase hizo que incluso la señora Jai se detuviera un instante, apenas un segundo. Y luego la comisura de sus labios se elevó con más claridad que nunca. Sonó el silbato señalando el final del horario de visitas. La puerta de hierro detrás se abrió y el guardia entró, de pie. Tuk se levantó despacio, sin prisa. No se giró de inmediato. Miró a la señora Jai una última vez. No hacía falta decir nada. Esa mirada bastaba para helarle la sangre a cualquiera. Luego se dio la vuelta. Caminó paso a paso hacia la puerta de hierro. «Ken»,
El sonido volvió a resonar. La puerta se cerró. La señora Jay siguió sentada allí. Ya no lloraba, ya no temblaba. Solo observaba en silencio. Y en la comisura de sus labios apareció una leve sonrisa. Un plan había sido completado. El sonido de la puerta de hierro al cerrarse aún resonaba en el ambiente frío de la prisión. Pero en otro lugar, la vida seguía su curso con un ritmo completamente opuesto. La tarde caía. Una luz dorada y suave se filtraba entre las copas de los árboles, extendiéndose sobre el pequeño patio frente a la casa de Huyen. Una brisa ligera pasaba trayendo consigo el olor de la hierba seca y la tierra húmeda después de un largo día. El ambiente era tan tranquilo que parecía que todas las tormentas habían quedado atrás. En el patio Maya reía. Su risa clara rompía el silencio, haciendo que todo el espacio se sintiera más cálido. Corría alrededor de una pequeña mesa de madera, abrazando con fuerza su vieja muñeca. Su cabello volaba ligeramente con cada paso, sus ojos brillaban con una inocencia pura. «Tío Ye, atrápame». Maya se giró y soltó una carcajada. Ye estaba cerca fingiendo perseguirla, pero a propósito corría más lento. Sonrió con la mirada suavizándose al verla. «Corres tan rápido que nadie puede alcanzarte». Decía eso mientras extendía la mano como si fuera a tocarla, pero la dejaba escapar en el último instante. La niña gritó emocionada y corrió detrás de Huyen. Huyen estaba de pie junto al porche con una pequeña cesta en la mano, mirando a los dos con una mirada llena de ternura. Una leve sonrisa apareció en sus labios. Hacía mucho tiempo que no veía a Maya reír así. Y también hacía mucho que no sentía tanta paz en su corazón. «Corre más despacio, no vayas a caerte», dijo Huyen con voz suave llena de cuidado. «No me voy a caer», respondió Maya de inmediato con total confianza y volvió a reír. La señora Sam estaba sentada en una silla de bambú abanicándose suavemente. Miraba la escena con una expresión más tranquila, pero en el fondo aún quedaba una pequeña preocupación. Había pasado por demasiadas cosas, y a veces los momentos de paz eran los que más inquietud le daban. Demasiada tranquilidad. «Ya hasta me resulta extraña», murmuró como hablándose a sí misma. Huyen la escuchó y giró ligeramente la cabeza. «Mamá, estás pensando demasiado». La señora Sam no respondió enseguida, solo miró hacia la entrada con calma. «Hay cosas que no terminan tan fácilmente». La frase fue suave, pero bastó para que el ambiente se detuviera por un instante. Ye dejó de moverse, su mirada se volvió más seria. Miró hacia la puerta, hacia el camino de tierra que se extendía a lo lejos. Una sensación vaga cruzó por su mente, como si algo se estuviera acercando. Pero sacudió la cabeza. «No pasa nada, mamá», dijo con más firmeza. «No voy a dejar que nadie vuelva a hacerle daño a nuestra familia». Huyen lo miró. Su mirada se suavizó, pero aún quedaba una preocupación difícil de nombrar. Maya volvió corriendo y abrazó el brazo de Ye. «Tío Ye, en el futuro, quédate con mamá y conmigo para siempre, ¿sí?» Esa frase inocente hizo que todo pareciera detenerse. Ye se quedó inmóvil un segundo. Luego se agachó y le acarició la cabeza. «Sí, me quedaré aquí». Su voz era más baja, pero cálida. Maya sonrió feliz. «Entonces ya tengo a 2 personas que me protegen», dijo con inocencia y volvió a correr. Huyen se quedó allí, mirando a su hija. Una sensación de felicidad, mezclada con un nudo en el pecho, le invadió. Pero ella no sabía que, en algún lugar, una tormenta ya estaba empezando a formarse. El viento sopló un poco más fuerte. Una hoja seca entró al patio. Cayó justo en el lugar donde Maya había estado. La señora Sam lo vio. Su mirada cambió ligeramente. A lo lejos, al final del camino de tierra, una silueta apareció por un instante. Muy rápido. Casi nadie lo notó. Pero, si uno miraba con atención,
vería que esa persona se detuvo solo por un momento y luego se dio la vuelta. Dentro de la pequeña casa, la risa de Maya seguía sonando. Huyen entró a preparar la cena. Ye fue detrás de ella, ayudando. La señora Sam seguía sentada allí, pero su mirada ya no estaba completamente tranquila. Volvió a mirar hacia la entrada una vez más. Era una sensación clara. No era una preocupación cualquiera. Era un presentimiento. Corte de escena. Dentro de la prisión. Un pasillo largo y frío. La luz blanca caía sobre el suelo de cemento gris. Tuk caminaba, paso a paso, lento, constante. Se detuvo frente a las rejas de su celda. Apoyó la mano sobre el hierro frío. Su mirada ya no era la de alguien que espera salir en libertad, sino la de alguien que espera el momento de regresar. Habló en voz baja, muy baja, pero clara. Espérenme. Un silencio. Voy a recuperar cada cosa. La luz parpadeó levemente. Su sombra se alargó sobre el suelo. Corte rápido. El patio de la casa de Huyen. Maya reía. Huyen sonreía. Ye estaba a su lado. Una familia que parecía haber encontrado la paz. Pero nadie sabía que la puerta del pasado estaba a punto de abrirse otra vez. Y cuando Suk salga por esa puerta, ¿quién será el primero en pagar el precio? La luz del atardecer se filtraba por el alero, dibujando suaves tonos dorados sobre el suelo de tierra frente a la casa. El ambiente era extrañamente tranquilo, solo se oía el viento pasando suavemente entre los plataneros del jardín trasero y el leve olor a humo de la cocina que salía de la pequeña casa. Dentro de la cocina, el fuego crepitaba iluminando los rostros con una calidez especial. Huyen estaba junto al fogón removiendo suavemente la sartén. Finas columnas de humo subían llevando consigo el aroma delicioso de la comida. Inclinó un poco la cabeza para evitar el humo y sonrió al escuchar ruido detrás de ella. «Tío Ye, no comas a escondidas». La voz de Maya sonó clara y alegre. Ye estaba junto a la mesa retirando rápidamente la mano después de haber robado un bocado. Fingió toser ligeramente y se giró como si nada hubiera pasado. «¿Quién está comiendo a escondidas?», dijo intentando parecer serio. Maya puso las manos en la cintura, lo miró con los ojos bien abiertos y luego soltó una carcajada. «Yo lo vi todo». Huyen se giró, negó con la cabeza y sonrió suavemente. «Ya basta los dos, todavía no está listo». «Solo estaba probando si le falta algo», respondió Ye medio en broma. «No hace falta probar así», rió Huyen mientras le pasaba un cuenco pequeño. «Usa esto». Ese momento, tan simple pero sorprendentemente cálido. Maya corría de un lado a otro, acercándose de vez en cuando a mirar y hacer mil preguntas. Ye respondía mientras ayudaba a veces, incluso la molestaba a propósito para hacerla reír. Las risas llenaban la pequeña cocina y salían hasta el porche, haciendo que todo el ambiente se sintiera más vivo. La señora Sam miraba hacia dentro de la cocina. Su mirada se suavizó. Al escuchar la risa de Maya, una leve sonrisa apareció en sus labios. Era esa sensación de paz que llevaba tanto tiempo esperando. «Rían más bajito que los vecinos, van a pensar que estamos de fiesta», dijo desde afuera con un tono entre regaño y broma. «Es que hace mucho que la casa no estaba así de alegre, abuela», respondió Maya de inmediato emocionada. La señora Sam soltó una pequeña risa. Murmuró algo en voz baja. Dentro de la cocina, Huyen empezó a servir la comida en la bandeja. Ye la ayudaba llevando los platos uno por uno mientras Maya corría detrás emocionada como si se tratara de un gran banquete. «Cuidado, está caliente», advirtió Huyen. «Sí», respondió Maya, aunque no podía ocultar su entusiasmo. Los tres colocaron la comida sobre la pequeña mesa de madera en el centro de la casa. Platos sencillos, pero preparados con todo el cuidado. Ye miró alrededor. Un breve silencio. Luego dijo en voz baja: «Hace mucho que no teníamos una comida así». Huyen se detuvo un instante. Su mirada se suavizó. «Sí». Una sola palabra.
pero llena de emoción. Maya se sentó apoyando la barbilla en las manos, mirando a los dos con una gran sonrisa. A partir de ahora que sea así todos los días. Ye la miró. Luego miró a Huyen. Asintió ligeramente. Sí, será así. Maya no dejaba de hablar. Ye la molestaba de vez en cuando. Huyen los observaba en silencio y sonreía. Una comida sencilla, una pequeña familia, un momento de paz que parecía que iba a durar para siempre.